Hay lugares que son más que simples espacios, son portales. Portales a la tierra, a la comunidad y a nosotros mismos. Uno de esos lugares es el Temazcal, el antiguo baño de vapor mesoamericano, una herencia que ha resistido el paso de los siglos. Pero, ¿y si te dijera que este espacio de sanación y limpieza estuvo a punto de ser erradicado para siempre? Corría el año 1689 en la Nueva España. Las autoridades del virreinato, con el eco de la Real Sala del Crimen resonando en sus oídos, veían el Temazcal con profunda desconfianza. Lo describían como un lugar intrínsecamente malo y pecaminoso, una ofensa a Dios y a la República. Para ellos, ese pequeño aposento en forma de bóveda, lleno de aire caliente y vapor, no era un santuario de salud, sino un nido de vicios. Se imaginaban que el calor, la oscuridad, los roces y los vapores se combinaban para despertar el apetito desordenado de los placeres deshonestos. Se hablaba de adulterios, de promiscuidad, y en el tono más grave se advertía que el concurso de hombres solos en los temazcales era una incitación directa a enormes pecados como es el de la sodomía. La sentencia parecía dictada. Prohibirlos, extirparlos de la tierra, parecía la única opción para salvaguardar la moral cristiana. Pero en medio de la tormenta moral, el virrey, el conde de Galve, decidió hacer una pausa. En un acto de prudencia, convocó a dos de los médicos más reputados de la corte, el doctor Ambrosio de la Lima y Escalada y el bachiller Joseph de Oliver. La pregunta era clara y crucial. ¿Es el uso de los temazcales medicinal? ¿Su prohibición podría causar un daño irreparable, especialmente a la población indígena? Lo que siguió no fue un simple informe médico, fue una defensa humanista, un puente entre dos mundos. Ambrosio de la Lima, un hombre de vasta cultura, no se limitó a la medicina. Su informe fue un viaje a través de la historia. Argumentó que el baño no era un vicio indígena, sino una costumbre universal y ancestral. Nos llevó a las páginas de la Biblia, a los baños donde Betsabé fue vista por el rey David, o donde Susana fue acechada por los viejos. Nos transportó a las termas de la antigua Roma, demostrando que emperadores como Antonino Pío se bañaban junto al pueblo, y que incluso los temidos guerreros alemanes o los celtíberos se purificaban en el agua. Con la sabiduría de los grandes médicos de la antigüedad como Hipócrates y Galeno, explicó cómo el temazcal, al igual que las termas romanas, funcionaba en armonía con el cuerpo. Según la teoría de los humores, que dominaba la medicina de la época, el vapor ayudaba a expulsar los excesos, a equilibrar el organismo. De la Lima describió con detalle cómo los indígenas entraban al pequeño aposento dejando la cabeza fuera para respirar aire fresco y cómo al salir se rociaban con agua fría. Una práctica que según él era incluso más suave y beneficiosa que la de las famosas termas europeas. Y con una lógica aplastante, se enfrentó a la acusación moral. «Yo defiendo a los temazcales», escribió, «porque hacen a los hombres robustos y les conservan la salud, y como el conservar la salud no pueda ser reprensible, no habrá quien impugne los temazcales». Por su parte, Joseph de Oliver fue más directo, pero igualmente contundente. Él, que ya había estudiado el tema antes, afirmó sin dudar que los baños no solo eran medicinales, sino utilísimos y necesarios. Explicó que los indígenas, por su complexión y alimentación, acumulaban humores que necesitaban ser expulsados a través del sudor. Pero quizás su argumento más poderoso fue un reconocimiento a la sabiduría empírica, a un saber que no venía de los libros. Escribió que los indígenas, sin documentos de médicos, con solo la lumbre y razón natural, hacen lo mismo que Galeno a costa de tantos estudios ordenaba a sus enfermos. Era una afirmación revolucionaria. La experiencia y la tradición de un pueblo tenían el mismo valor que el conocimiento de los grandes maestros de la medicina occidental. Oliver también observó que no solo los indígenas se beneficiaban, mestizos, mulatos e incluso españoles habían adoptado esta costumbre y vivían con más salud gracias a ella.
Gracias a las valientes y eruditas defensas de Ambrosio de la Lima y Joseph de Oliver, el temazcal se salvó de la prohibición. Se impusieron regulaciones, claro, como la separación de hombres y mujeres o la reducción de su número, sentando un precedente de control que se intentaría mantener por más de un siglo. Pero la esencia del temazcal, su función sanadora y social, logró pervivir. Esta historia es mucho más que una anécdota colonial. Es el reflejo de un encuentro profundo entre civilizaciones. Es un recordatorio de que la salud y la enfermedad, el vicio y la virtud, a menudo se definen a través del cristal de la cultura. Los informes de estos dos médicos novohispanos nos enseñan sobre la importancia de la duda, del valor de la experiencia y de la capacidad de encontrar sabiduría en lugares inesperados. Nos muestran que a veces, para entender el presente y cuidar nuestro futuro, debemos escuchar con atención las voces y los vapores del pasado.